Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Y he titulado a esta corta reflexión que he de tener: cree solamente. Cree solamente. Marcos capítulo 5, versículo 21. La narrativa la vamos a desarrollar versículo 21, versículo 22 y en adelante. Pero vamos a ver lo que dice aquí versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Que en realidad en el texto bíblico es un lago. Lo que se refiere aquí Marcos, conocido también como el mar de Galilea, eso es un lago de agua dulce. Voy a hacer una pausa acá para que veamos algunos detalles que presenta aquí el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca, ¿hacia dónde? Hacia la otra orilla. Si me está hablando de otra orilla, indica que antes de Jesús llegar a la otra orilla, estaba en la orilla anterior. El texto se explica a sí mismo. Y se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Marcos capítulo 5 presenta tres historias que pudiésemos extraer tres sermones de allí. De hecho, tengo una serie preparada de tres sermones solo del capítulo 5. Y mira el contraste que presenta el capítulo 5 de Marcos. En la primera historia se presenta a Jesús estando en una ciudad llamada Gádara, que era la que está pues alrededor del lago o a orilla del lago, en el lado anterior donde Jesús estaba. Allí en Gádara se presenta el incidente donde Jesús es expulsado de la ciudad. Recuerden el incidente de los endemoniados gadarenos. La gente de la ciudad van a la orilla y le dicen allí en la orilla a Jesús: te va de aquí porque no te queremos. Y era una gran multitud, rechazó a Jesús de su territorio, de su casa, de su vida. Váyase de aquí, no lo queremos. Y Marcos presenta el contraste. Dice: mientras de este lado del lago hay gente rechazando a Jesús, del otro lado del lago, a la orilla, se reúne una gran multitud para recibir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso contraste! Y así está el mundo hoy día. Mientras muchos están aceptando a Jesús, hay muchos que están rechazando a Jesús. Ahora a final de año muchos le dieron la bienvenida a Jesús a su vida. Pero ahora mismo a final de año muchos rechazaron a Jesús como su salvador personal. A veces los cristianos nos preocupamos cuando predicamos aquí, predicamos allí, predicamos allá y las personas no hacen caso. No te agobie tanto por eso. Porque mientras muchos están rechazando a Jesús, todavía hay personas a la orilla del lago que están deseando que Jesús entre a su territorio. Y esto pasa acá. En el versículo 21 se reunió un gran grupo de personas para recibir a Jesús. Uno de ellos, de las personas que estaban del otro lado, y llamó mucho mi atención esto cuando estudiaba esto, era un hombre, versículo 22, un hombre que era principal de la sinagoga. Vino uno de los principales de la sinagoga que se llamaba ¿cómo? Jairo. Y cuando él vio a Jesús, ¿qué hace? Se postró a sus pies. Cuando la narrativa bíblica presenta se postró a sus pies, se está diciendo este hombre reconoció que estaba delante de alguien más grande que él. Y llama mucho mi atención cómo Marcos presenta a Jairo como un principal de la sinagoga.
era tal vez más fácil, era tal vez menos costoso al escribir, colocar, se presentó Jairo allí donde Jesús. No había necesidad de presentar título. ¿Por qué Marcos presenta que Marcos era alguien importante? ¿Por qué Marcos allí en su evangelio destaca la importancia de aquel hombre que va donde Jesús a postrarse? Marcos destaca, este hombre era un principal de la sinagoga, principal de la iglesia. Era una persona preparada, era una persona tal vez estudiada, era una persona tal vez con un grado académico elevado. Pero aún con grado académico elevado, aún siendo dirigente de la sinagoga, aún recibiendo todo el entrenamiento de liderazgo que se le daba allí, pues los fariseos le daban allí a sus seguidores, aquel hombre tenía una necesidad de Jesús. Marcos aquí está ilustrando, no importa el título académico, no importa la posición social, todos necesitamos de Cristo Jesús. Porque hay una necesidad en el ser humano que no te la va a llenar un título. Hay una necesidad que tiene el ser humano que no te la llenará una casa, no te la llenará una finca, no te la llenará un carro. Solo Cristo. Algunas personas ahora a principio de año se esfuerzan. Este año me propongo conseguir tal cosa. Este año quiero tener tal cosa. Porque entienden que teniendo esas cosas van a ser más felices. Y no es así. La felicidad radica únicamente en la persona de Cristo. Tú puedes tener cosas y estar vacío. Tú puedes lograr cosas y sentirte solo. Tú puedes lograr conquistar el mundo, pero ese vacío en tu corazón nadie te lo va a quitar, solo Cristo. No, tal vez no te lo va a quitar jamás un título universitario. Conocí una muchacha que fue compañera mía en una de las maestrías que hice, que ella un día me dijo algo que dije, wow, esta es la realidad del mundo. Ella me decía, yo vivo estudiando todo lo que aparezca. Hago un curso aquí, hago un curso allí, hago un curso acá, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia y ya esta es mi segunda maestría que estoy haciendo y de aquí voy a hacer un doctorado y si aparece otra maestría voy a hacer otra maestría. Pero yo me siento vacía, me decía ella. Yo no sé por qué esas cosas no me llenan. Yo creo que cuando voy a graduarme de tal cosa, con la graduación me voy a sentir bien, pero no me pasa eso. Por eso estoy constantemente estudiando. Entonces yo le decía a ella, esas cosas jamás te van a llenar porque tú tienes un vacío existencial. Y eso le llamó la atención. Me dijo, háblame de eso. Vacío existencial. El mundo está lleno de gente así, con vacíos existenciales, aún dentro de la iglesia. Porque ese vacío existencial solo lo llena Cristo. De hecho, a veces las personas que tienen mejor posición o mejores estudios, a veces son los más arrogantes. He conocido personas que no tienen un título académico y son buenas personas, son humildes, son amistosos, son considerados. Y he conocido otros que están en un nivel de posgrado, un nivel doctoral, que son malvados, son arrogantes, son de corazón duro. ¿Qué lo lleva a eso? El vacío, que no se pudo llenar con un título y entonces descargan ese vacío que hay en ellos en otras personas o en su trato con los demás. Solo Cristo puede llenar ese vacío existencial. Solo Cristo. Todos tenemos necesidad de Cristo. No te dé vergüenza venir a los pies de Cristo. No te sientas avergonzado. Tú que tienes años en la iglesia, no te sientas avergonzado de buscar constantemente a Cristo de corazón, de pedir ayuda a Cristo. Aquí encontramos un contraste de Jairo con Nicodemo. Ambos eran líderes de la iglesia, personas respetables en la congregación. Pero recuerden que Jesús
los judíos, la gente de la iglesia no querían saber de Jesús, en ocasiones quisieron apedrearlo, no lo reconocían como el Mesías. Nicodemo lo reconoció y también lo reconoció Jairo. Pero Nicodemo va a escondida a verse con Cristo. ¿Por qué fue a escondida? Por miedo a la gente. Pero el contraste con Jairo es que Jairo lo hace públicamente, donde hay una multitud. ¡Wow! Jairo va públicamente, no le importa que lo disciplinen en su iglesia, no le importa que la gente le deje de hablar. Va donde Jesús, públicamente. ¿Qué movió a Jairo a hacer eso? Un problema familiar grande que tenía. Jairo tenía una hija que estaba agonizando. Y no hay cosa más triste para un padre que tener a un hijo en problema. No hay cosa que le rompa más el corazón a un padre que tener un hijo enfermo. Estaré hablando para alguien aquí que ha tenido que ver a su hijo con oxígeno puesto o en una crisis de asma, con dificultad de respirar, como me tocó a mí cuando mi hijo estaba pequeño. Usted quisiera sacarse todo el oxígeno de tu cuerpo y pasárselo a tu hijo. Y eso, el ver a tu hijo en necesidad te lleva a hacer cosas impensables. El ver a tu hijo sufriendo te lleva a hacer cosas impensables. Jairo está sufriendo porque su hija está agonizando. Y eso hizo que él fuera donde Jesús a vista de todo el mundo. A él no le importó lo que la gente le dijera. Y aquí vemos algo interesante, una gran lección que podemos extraer. Hay mucha gente que tristemente, para poder acercarse a Jesús, van a necesitar pasar por una crisis similar a la que pasó Jairo. Tal vez si esa muchacha nunca se enferma, tal vez Jairo nunca va donde Jesús. ¿Usted está entendiendo esto? Hay muchos que se acercan a Jesús o se acercarán a Jesús por amor, pero hay otros que tendrán que venir por dolor, porque la necesidad lo llevó a buscar a Jesús. Y a veces Dios se vale, no es que Dios te pone a sufrir, Dios se vale del sufrimiento humano para acercarte más a Él. Dios se aprovecha de las tragedias del ser humano para diseñar planes de salvación. Ellen White declara en una de sus declaraciones: el momento más desastroso de la vida de un ser humano es la oportunidad de Dios. Yo no sé si usted entiende esto. En el momento cuando está hundido en tu miseria, en tu sufrimiento, ahí Dios dice: ven a mí, que te voy a ayudar. Ven a mí, que te voy a socorrer. Por fin me va a prestar atención. Loco es aquel que hundido en su miseria, hundido en su problema, sigue rechazando a Jesús. Cuando Jesús te está diciendo: ven a mí con todas tus cargas, ven a mí con todos tus problemas, ven a mí con todos tus dolores, con todas tus frustraciones, que yo te voy a hacer descansar. Jairo, su hija está agonizando y él se dirige donde la persona indicada que le podía resolver ese problema. Aquí en la narrativa no dice que fue donde Anás, que era un principal, el jefe de la sinagoga o el jefe de la religión de los fariseos. Tampoco fue donde Caifás, que eran los líderes soberanos que tenía pues aquel ministerio de los fariseos. Él no se dirige ahí porque ellos, los líderes religiosos, no le podían resolver el problema que Jairo tenía. Él entendió que solo Cristo, aquel Cristo rechazado, aquel Cristo que nadie quería, solo Cristo. Y él fue, se postró, y dice el versículo 23, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando,
mi hija está agonizando, maestro, ven, sánale, sánale. Pon tu mano sobre ella para que ella sea salva y para que ella viva. Wow. Yo quisiera preguntarte, y es interesante esto, ¿aquella niña tenía fe en Jesús? La niña tenía fe en Jesús. Ni lo conocía y está agonizando. Quien tiene fe es Jairo. Y Jairo utiliza su fe para interceder por su hija. ¿Y qué hace Jesús? Obra un milagro. Dios obrará muchos milagros en la vida de tus hijos a través de tu fe. Wow, ojalá no se olvide eso. Dios hará muchos milagros en la vida de tus hijos a través de tu fe, de la fe de un padre que intercede incansablemente por sus hijos. La narrativa bíblica dice que en aquel momento aparece pues una mujer que toca el manto de Jesús. Ya eso otra historia para otro sermón. Pero versículo 35, mientras Jesús se prepara para ir a la casa de Jairo, se le acerca alguien y le dice a Jairo, versículo 35, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro, porque tu hija murió. Jairo se puso muy triste, porque la esperanza de la sanidad de su hija radicaba en Jesús, y ahora la muchacha murió. Yo estoy seguro que Jairo tenía la confianza de que Jesús podía sanarle la hija, pero él no creía que Jesús se la podía resucitar. Se puso triste, lloró amargamente. Su hija murió, ya se le fue la esperanza. Hizo un esfuerzo en ir a buscar a Jesús, pero ya murió la muchacha. Y dice el versículo 36, que cuando Jesús escuchó que le dijeron eso a Jairo, Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. La narrativa indica que Jesús se fue a la casa con Jairo, llegó a la habitación donde estaba la muchacha, le dijo a la gente que estaban por ahí, no se alboroten, porque el versículo 39, la niña no está muerta, sino tan solo duerme. Y en el versículo 41, entonces Jesús le dice a la muchacha, ya estando en la habitación con ella ya muerta, Jesús le dice, Talita cumi, Talita cumi, Talita cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña, ¿qué pasó con ella? Se levantó. Y se levantó, dice Marco, y se levantó con deseo allí de comer. Y se le dio de comer. Talita cumi, levántate. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una habitación donde alguien se murió y que esa persona acaba de morir. Me ha tocado como pastor salir corriendo y entrar a la habitación de uno de mis miembros que acaba de morir. Y eso es un ambiente triste. Triste. Lo que se siente allí es feo. Alguien expiró, alguien que apenas estaba pues en actividades cotidianas. Tú lo ves allí tirado en la cama y sabe que no lo va a volver a ver porque perdió la vida. Y que nadie en esa habitación puede resolver ese problema. Eso es triste.
Pero cuando Jesús entró a esa habitación triste, con ese ambiente triste, Jesús cambió la tristeza en gozo. ¿Saben por qué? Porque entró la vida a esa habitación y le dio vida a todo lo que estaba allí. Oh, amada iglesia, estaré hablando para alguien que, como la hija de Jairo, está moribundo. Estaré hablando para algún padre que sabe que su hijo se está muriendo. Tal vez no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Sumergido en las drogas. Mientras tú estás acá, ahora mismo no sabes dónde están tus hijos. Sumergido en la miseria, sumergido en el pecado. Y tal vez hace tiempo ya dejaste de clamar a Dios por tus hijos. O si clamas, clamas sin fe. Porque tú entiendes que tu hijo está totalmente perdido. Quiero decirte en el nombre de Jesús que tus hijos no le pertenecen al diablo, porque han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué dejaste de confiar en Dios? Si Dios te dice, como le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Mientras tu hijo respire, tendrá oportunidad de salvación en el nombre de Cristo. No te des por vencido. Yo no sé dónde están tus hijos. Yo no sé qué tan lejos han ido. Pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor salvará a tu hijo a través de tu fe. Sigue clamando por tus hijos. Porque tus hijos han sido comprados por la sangre de Cristo. No te quedes rendido de brazo cruzado. ¿Qué voy a hacer ahora por mi hijo? Siga orando. ¿Cuántos testimonios no se han escuchado de personas que han llegado allí a la iglesia por la intercesión de sus padres? ¿Por qué dudas? Este año 2025 Dios puede traer un hijo tuyo a casa otra vez. ¿Tiene Dios el poder para hacerlo? Claro, usted no tiene el poder, pero Dios lo tiene. Usted dirá, pastor, ¿por qué mi hijo ya está muy lejos? La hija de Jairo estaba muerta y Dios la levantó, hizo el milagro. Y cuando la fe de Jairo falló, le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. Y Dios te dice eso a ti en esta mañana. No temas, cree solamente. Estaré hablando para alguien que sus sueños están rotos, muertos ya. Has fracasado, te pasaste el año 2024 con planes y nada de eso te funcionó. Te sientes un muerto en vida, sin planes, sin propósito, sin metas, te ha ido todo mal. Dios puede resucitar tus sueños. Dios puede darle vida a todo lo que el diablo mató. Dios puede devolverte todo lo que el diablo te quitó. ¿Tiene Dios el poder para hacer eso? Claro, lo tiene, porque lo hizo con la hija de Jairo. No temas, cree solamente. Cuenta la historia del naufragio. Un hijo de una hermana cristiana trabajaba en un barco. Aquel muchacho no creía en Dios. Su madre se había cansado de invitarlo a la iglesia, de que buscara de Dios. Al no creer, ¿qué va a buscar? En una iglesia. Trabajaba en alta mar, se había concentrado en el trabajo, se había concentrado únicamente en el trabajo. Pero aquella viejita nunca dejaba de orar por su hijo. Nunca dejaba de orar por su hijo. Una madrugada en alta mar, las fuertes olas altas destruyeron la embarcación. Y en medio de esa gran tempestad, en medio de la desesperación, cuando ya el barco roto y los marineros tratando de sobrevivir, agarrándose de escombros, pedazos de madera y cosas que había allí en la embarcación, aquel muchacho en medio de su desesperación lanzó un grito desesperado y dijo: madre, ora por tu hijo.
Y saben, aquella viejita de madrugada sintió en su corazón que su hijo estaba en problema y clamó a Dios por su hijo, y Dios le salvó al muchacho. Y un día le tocan la puerta, y cuando abren la puerta él le dice: madre, soy tu hijo. Aquí estoy, madre, gracias por orar por mí. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fe por tu hijo? No temas, cree solamente que Dios tiene el poder de hacer ese milagro que tu vida, tu hijo, tu familia necesita, en el nombre de Jesús. Este año 2025 puede ser un año de victoria si tan solo cree. Si tan solo cree, puede ser un año de victoria espiritual, de victoria familiar, de victoria financiera, si tan solo cree. Créale a Dios. Créale a Dios.